general, 22 y 24 segundos respectivamente. Un poco más atrás ya, con algo más de 40 segundos, Fernando Escartín. Los 4 corredores, pero quizás sobre todo los 3 corredores que van a decidir lo que suceda en esta contrarreloj y en la clasificación general de la Volta a Cataluña. Insisto, 3 corredores, sobre todo Joseba Beloki y Aitor González, 2 hombres que se defienden muy bien contra reloj. También bastante bien, como no, Igor González de Galdeano. Pedro, vamos a ver cómo van las cosas, pero muy emocionante. Buenas tardes, Carlos. Sí, muy emocionante porque además son 14 kilómetros prácticamente durísimos. Ya desde el primer metro de la cronoescalada, la carretera empinada, sobre todo los 2 primeros kilómetros, con una pendiente media superior al 10%, ¿no? Y empezar así una contrarreloj a palo seco, como se suele decir, y tan dura, hay que haber calentado muy bien antes para no atragantarte en estos primeros kilómetros y luego rendir, sobre todo una vez que ya el cuerpo se haya puesto a sudar y empezar a responder la medida que todos quieren, ¿no? Pues a marcar diferencias, ¿no? Pero sobre todo en la salida se hace muy dura en este puerto de la Rabasa que ven aquí, esta vista, área preciosa, un puerto duro de entidad y una cronoescalada como yo siempre he hecho en falta en grandes vueltas, ¿no? Vuelta a España o Tour o Giro, que hay cronoescaladas, pero son un poco siempre entre comillas porque hay luego gran parte que es terreno llano y luego la extensión al puerto a lo mejor no es suficientemente duro, ¿no? Aquí sí, esto es una cronoescalada neta y muy dura para todos los participantes. Pues vamos a ver efectivamente cómo van las cosas. Recuerden lo que les decía, esas diferencias en pocos segundos entre los pasar el primer tramo más duro. Todo eso se lo iremos explicando ahora en los próximos minutos. Ahí tienen la clasificación de la etapa hasta el momento con Aitor Garmendia 35.02, Daniele De Paoli, el ganador de ayer, que se ha colocado segundo, y Roberto Heras tercero a 1 minuto y 11 segundos. Después otros corredores. Decir eso sí que en el tiempo intermedio, Joan Antoni Flecha ha hecho el mejor tiempo hasta ahora con 19.01. El mejor tiempo lo había hecho Aitor Garmendia con 19.10, es decir que va 9 segundos mejor hasta el momento el corredor del conjunto Relax Fuenlabrada. Ahí tienen precisamente la llegada de Aitor Garmendia, un hombre que se ha hecho muy buenas carreras tanto en la Vuelta a Alemania como en la carrera de La Paz y que al final sí que ha salido a disputar. A mí me ha sorprendido porque, bueno, eres un hombre que es muy fuerte en la contrarreloj, como lo ha demostrado. Está también marchando muy fino, está en un gran momento de forma, como también se le vio ayer trabajando en las primeras estribaciones del Cortal del Camp, la etapa donde terminó ayer, en el puerto que terminó ayer la etapa cuando trabajó para Fernando Escartín, y yo pensaba que se lo iba a tomar un poquito más relajado, pensando en que mañana está la contrarreloj individual, ¿no? Los campeonatos de España de contrarreloj individual, y yo creo que debido a su presencia aquí ya dudo que vaya a salir en el campeonato de España en esa disciplina de contrarreloj. Antes de centrarnos ya definitivamente en lo que es la contrarreloj o lo que es ahora el recorrido de los mejores, ¿qué te parece? Eso de arrancar ahí con nada, 10 metros antes de encontrar una rampa del 18%, es complicado, ¿no? Para el corredor tiene que salir ya muy tenso. Muy complicado porque sobre todo, claro, con el ímpetu y los nervios muchas veces que tienes al comenzar con una escalada o una contrarreloj, pues claro, te encuentras con una dureza tan grande que tú físicamente al principio puedes ser muy explosivo y ser generoso en gastar fuerzas, ¿no? Los primeros 500 metros, pero luego se te puede acusar esa explosividad, esa alegría en gastar fuerzas y puedes bajar tu rendimiento, ¿no? Y hay que ser un poco cauto. Tampoco puedes salir demasiado relajado porque al final el tiempo que pierdas luego a lo mejor no lo recuperas en el resto de la contrarreloj, sino hay que medir muy bien las fuerzas en ese primer kilómetro para saber coger el ritmo adecuado, un ritmo que puedas mantener luego a lo largo de toda la contrarreloj, ¿no? Y esa primera rampa realmente te desarma un poquito por el ímpetu propio de cuando un corredor afronta la contrarreloj. Ahí estamos viendo a Óscar Sevilla, el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, 1.20 en la clasificación general. Difícil lo tiene para mejorar puestos el albaceteño, que ayer al final se le escapó la rueda de Joseba Beloki y de Fernando Escartín, que hizo una ascensión excelente. El aragonés, que por cierto tiene a sus padres de aquí, a su hermana, viendo esta contrarreloj en la etapa. Ahí vemos llegar a Marcos Serrano. Por cierto, ya que vemos a un hombre del 11, felicitar también a Abraham Olano, que ayer fue padre por segunda vez. Ya saben que eso también había condicionado un poco su temporada. Quería, hablándolo con Manolo, pues hacer el Giro, que ha hecho una muy bonita carrera, y poder estar aquí en esta época en la que si no estaría muy metido, ¿no? en la vorágine del Tour. Sí, porque bueno, yo creo que hay muchas carreras al cabo del año, hijos se tienen pocos, normalmente se tienen muy poquitos aquí en España, y
aprovechando un poquito cómo tenía trabajado. Es que me ha atizado la temporada. Yo creo que no han llegado al lógico acuerdo que siempre se produce en un equipo, que siempre, aunque hay muchos corredores, al fin y al cabo todo es una familia y todo el mundo sabe de la importancia de la llegada de un vástago, ¿no? En casa, de un pequeño ciclista, ¿no? Bien, estamos viendo a Óscar Sevilla. Vamos a ver a la llegada de Aitor Osa. Pero Ernest está rodando ya con los 3 hombres que están jugándose esta contrarreloj. Ernest, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos rodando yo creo que con el gran favorito, ¿no? Joseba Bellocchi, que ahora mismo ha pasado la pancarta de 10 kilómetros a meta, por lo tanto lleva 4 de ascensión, unos 12 minutos. Va aquí el coche de Olcheroski con Manolo Saiz dándole instrucciones, con Faustino, el mecánico detrás, atento a cualquier incidencia. La verdad es que a Joseba se le ve pues muy suelto, está moviendo los desarrollos, las multiplicaciones con mucha tranquilidad, y la verdad es que Manolo le va dando referencia, está conectado con el otro coche de 11, con el coche que sigue a Igor González de Galdeano, y ya le está dando referencias mucho mejores a Joseba respecto que Igor. Cuando venga la moto y veamos algún plano de Joseba, si acaso hablamos con Manolo. Decir que está siguiendo a Joseba, Aitor González y a Igor. En esta carrera han decidido intercalar el corredor del Kelme para que no vayan 2 hombres del conjunto 11. Últimamente hay muchas carreras donde antes se hacía siempre, pero ahora últimamente la federación ya deja libertad, o la Unión Ciclista Internacional, según el criterio del reglamento particular de la carrera, y aquí han escogido colocar a Aitor González entre Joseba Bellocchi e Igor González de Galdeano, los otros 2 hombres que van a luchar por la clasificación general. Ahí seguimos viendo a Óscar Sevilla. 45 segundos le llevamos a González. ¿Me oyes? ¿Me oyes, Joseba? Pues dale. Veíamos, Ernest, por ahí algunas referencias muy buenas, ¿no? Que le da, supongo, sobre Aitor González. Sí, sobre Aitor González. Primero le decía las que tenía de Igor y ahora sobre Aitor. Vamos a preguntarle, Manolo, perdona, estas referencias que le das sobre González, 45 segundos tenéis ahora sobre Aitor. Sí, 45 segundos tenemos a falta de 11 kilómetros para meta. Vaya tela, ¿no? Qué manera de salir de Joseba. Está subiendo muy bien. Yo le veo subir cómodo, con buena agilidad, con buena pedalada, y eso es un poco lo importante, ¿no? Gracias. Pues una diferencia importante, ¿no? Porque como ya acaban de oír, 11 kilómetros todavía para la meta y mucho tiempo, ¿no? Ha tenido que salir muy fuerte Joseba en este comienzo de contrarreloj. Bueno, Jonathan Wouters, un hombre que ganó el otro día una contrarreloj en Dauphiné. Comentaba ayer que sí que estaba con ganas de disputar esta cronoescalada, pero por los tiempos intermedios no le estaba yendo demasiado bien al corredor del conjunto Crédit Agricole. Un tiempo aceptable, pero un poquito... Bueno, yo creo que también estas etapas atrás en la montaña se la ha visto, no se la ha visto, mejor dicho, ¿no? Entre los mejores. Y esto ya es un índice de que no va todo lo fino que a lo mejor a él le gustaría, y hay gente muchísimo más fuerte, ¿no? Como por ejemplo Fernando Escartín lo demostró ayer, y seguramente hoy vuelva a intentarlo, ¿no? Poner en brete a sus adversarios, ¿no? En cambio, Jonathan Wouters ha ido mucho más limitado, y esto ya era un signo de que aspirar a ganar hoy la contrarreloj iba a ser muy complicado. También está dando buena sensación ahora. La verdad es que ayer Pedro ya lo destacó. Fue sensacional el ritmo de subida de Fernando Escartín, el único hombre que pudo romper la carrera. Y la verdad es que ahora se le está viendo también con motivación al corredor aragonés del conjunto Coast. Sabe que tiene este último esfuerzo. Para él el Campeonato de España es una carrera muy complicada. Y vamos a ver si puede acabar con buen sabor de boca, ¿no? Antes de empezar a preparar la vuelta, que este año sin duda va a ser su gran carrera. Sí, desde luego va a cuidar con esmero, ¿no? Su ausencia en el Tour de Francia pues le obliga pues a centrarse todavía mucho más en esos objetivos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ya ha demostrado ayer y algunos días también anteriormente que tiene mucho todavía en esas piernas, ¿no? Y seguramente, bueno, pues en la Vuelta a España, que siempre ha salido muy motivado, de un bonito espectáculo. Un rival siempre difícil, ¿no? Es un corredor muy duro, ya que ha cogido muy bien la medida a lo que es la competición, y ahí de cómo ha tomado esa curva, o sea que va lanzadísimo, y tendremos ocasión más adelante de darles tiempos, pero habrá que ver Bellocchi, que esa diferencia es muy importante, pero de momento a Fernando se le ve también muy fino en ese pedaleo. Cerca ya de llegar aquí a la línea de meta es Juan Antonio Flecha, el corredor catalán del conjunto Relax. Recuerden, era el mejor tiempo con 19 minutos y un segundo
Y atención porque 18-15, si no he entendido mal, el tiempo de Fernando Escartín en el mismo paso donde Flecha había hecho 19-01. No me suena, sí. Lo estábamos comentando, ¿no? Va y se le ve además disfrutando. Carlos. Sí, Ernest. Bueno, creo que estáis viendo a Escartín. Es que yo voy al lado del coche de Manolo, que tiene una tele plana de estas, impresionante, con una recepción buenísima. Creo que estás viendo a Escartín. Y precisamente ahora le daba Manolo Sainz a Joseba Beloki una referencia que está 12 segundos mejor Joseba que Fernando Escartín, que decías que había marcado ese tiempo intermedio. Y la referencia que le daba se mantenía esos 45 sobre Aitor González y 30 sobre Igor González de Galdeano. O sea que de momento está Onteroski para completar el podio con los dos de arriba y Joseba ha lanzado la victoria. Sí, pero vamos a ver que Fernando también en el momento que vaya recibiendo estas referencias, si se las consiguen transmitir su director, va a ser algo importante, bueno, ¿no? Ahí estamos viendo un Joseba también, veíamos muy suelto, muy rápido, una cadencia ahí, sensacional Joseba Beloki, que efectivamente está confirmando esas impresiones que transmitía a través del micro de Ernest Riveras Manolo Sainz. Vamos a estar atentos, aunque probablemente luego va a ser superado también Joan Antoni Flecha con un gran esfuerzo, como pueden ver, el corredor catalán que está llegando ya a la línea de meta. Vamos a ver si puede superar el tiempo de Aitor Garmendia. Pues no lo va a superar. 35-02. Por eso viene un poco en la línea que tú decías, ¿no? La contrarreloj hay que acabarla. Sí, es que los dos primeros kilómetros tan duros son muy golosos, ¿no? El nerviosismo, el sentirte fuerte. Hoy una jornada que no ha habido sector matinal, pues no te hace tener más tiempo para recuperar y sales, yo creo que muy motivado y con muchas ganas de dar el todo por el todo, pero al final se le ha hecho un poquito larga esta contrarreloj respecto a hombres como Aitor Garmendia, corredores muy fuertes siempre, que saben coger muy bien la medida de la distancia de estas pruebas, disciplina individual, contrarreloj, y al final ha hecho válido sobre todo la experiencia, ¿no?, en esta disciplina. Bien, pues la referencia que nos da la organización en el kilómetro 6,5 es 18.09 para Joseba Beloki, 18.15 para Fernando Escartín. Es decir, que estamos hablando aquí de 6 segundos entre los dos hombres que de momento están siendo los mejores en la contrarreloj. Hemos visto la llegada ahora de Santi Blanco. Volvemos a ver efectivamente una sensacional impresión. No hay que olvidar que este año el Tour también tiene cronoescalada. No es una cronoescalada, como decía Pedro, así a balón parado. Son 15 kilómetros llanos y luego son 15 kilómetros de ascensión, que es dura, algunas rampas, pero es un puerto bastante tendido, ¿no? No es de estos, es incluso de puertos que puedes llevar un plato pequeño relativamente más grande de lo que es habitual, ¿no? 45, 46 dientes, mientras que hoy el 41, que es el desarrollo habitual en el ciclismo profesional, 41 dientes de plato pequeño es el que prácticamente realiza toda la extensión, menos ese último kilómetro que suaviza y les permite incluso a algunos ser más ambiciosos y meter un plato grande durante una manera parcial. Y ahí va Fernando lanzadísimo a coger el corredor que le ha precedido en la salida, que es Eladio Jiménez, ¿eh? Hemos visto la llegada de Marcio Brusegin, muy bien, el italiano se ha colocado segundo, 21 segundos en la clasificación de la etapa respecto a Aitor Garmendia, que de momento sigue siendo el mejor. Eso ya deja claro que el coast va a ser una muy bonita etapa. Vamos a ver si puede ganar o no al final, pero va a tener a dos hombres entre los 5 primeros seguro en la clasificación de la etapa, y ahí veíamos efectivamente que estaba muy cerquita Fernando Escartín. Ahí lo que nos enseñaba o lo que nos comentaba antes Ernest, esa televisión en el coche de Manolo Sainz, que bueno, les ayuda siempre a seguir la carrera. Quizá en una cronoescalada no es tan importante, pero en carrera en línea Pero sí que sirve para tomar referencias, ¿no? Porque Manolo Sainz tiene referencia desde luego respecto a sus corredores, ¿no? Pero de otros corredores es muy complicado, ¿no? Entonces, viendo los distintos pasos que se les enfoca a corredores rivales de la 11 Euroski, pues permite sobre todo a su director señalar, marcar, y luego cuando pasa al corredor que está siguiendo, pues ver un poquito la evolución del corredor que está, bueno, pues como se ve en todo momento animando a Joseba Beloki. Sí, y la verdad es que Manolo Sainz le está llevando en palmitas, ¿eh? Le va diciendo antes de la curva, sube una corona, ahora ponte de pie, ahora siéntate. La verdad es que le está llevando muy relajado. Además, Manolo es una persona que acostumbra a gritar bastante por el auricular, pero está con un tono muy sosegado, diciéndole, marcándole cómo tiene que ir subiendo Joseba Beloki, diciéndole, recordándole que es el último gran test antes del Tour. Posiblemente es una cosa que siempre se habla, ¿no? Yo creo que Joseba
a uno le gusta que te animen de una manera, ¿no? Y posiblemente Joseba le ha dicho, a mí me gusta que me animen, pero que no me levanten demasiado de cabeza, que a lo mejor te tensa, ¿no? Y yo creo que también por eso a lo mejor vemos a un Manolo mucho más pausado a la hora de animar al corredor, y más que animar es simplemente marcar referencias de sube piñón, baja piñón, trata de descansar un poquito ahora, que luego viene un tramo duro, y un poco disfrutando, o sea, disputando la contrarreloj igual que el corredor, pero de una manera más relajada. También porque la carrera yo creo que Manolo la tiene bastante en el bolsillo, ¿no? Aunque no quita que no haya que dar por ello pedales, y de una manera rápida y efectiva. Tiempo ahora para Aitor González en el kilómetro 6,5, 19-29. Esto ya prácticamente le elimina de lo que es la opción de lucha por la victoria. Vamos a esperar por la victoria en la general. Y vamos a ver, bueno, es que Aitor, el tiempo que hace Igor ahí. Aitor estas dos últimas etapas de Confinar Montaña ha ido muy al límite, ¿no? Y posiblemente esté acusando esos esfuerzos, ¿no? De ir al 110% de lo que él podía, ¿no? Y ha llegado aquí una cronoescalada, volvemos a recordar, para gente que esté físicamente bien, que se defienda bien en la montaña. Y aunque él es un corredor que se defiende muy bien en las pruebas contra el crono, ha ido un poquito pasado estos 2 días atrás, y esto te hace que al final tu rendimiento no sea todo lo positivo que se podía pensar de él. A Fernando yo le veo súper bien, ¿no? Sí, sí. Ya se le estaba viendo, ¿no? Con las referencias de Joseba Beloki, 6 segundos. Diferencia que puede variar desde luego lo que resta de contrarreloj, porque quedan muchos kilómetros. Ahí está Félix García Casas. Madrileño ha estado aquí un poco más pausado, sabe que le espera un tour muy duro. Y él lógicamente aquí no podía venir a ganar, y yo creo que se ha tomado esta carrera, bueno, con una preparación para el Tour donde con 2 corredores como Casero y como Christophe Moreau, que por cierto hoy sale como gran favorito también en el Campeonato de Francia contra reloj. Le van a dar mucho trabajo en las próximas 3 semanas y media. Es que Félix, la verdad es que ha estado haciendo muy buenos puestos en las vueltas últimas que ha disputado, y ahora, como dices tú, está el Tour y tiene que tomar un poquito de respiración, resuello, ¿no? Porque al final el Tour te exige y te necesita de ti el 100%, ¿no? No solo físicamente, sino también de motivación. Y ya, bueno, pues ver que la carrera se iba escapando un poquito, pues lo mejor es disputar, hacer tus pequeños test, pero dejar también la cabeza un poquito descansada, y que las piernas, bueno, vayan también recuperando esas buenas sensaciones que ha tenido, pero también no exprimirlas como ha hecho en días anteriores. La verdad es que Festina de salida tiene un equipazo para el Tour, sí. Con Moreau, con Casero, con Félix, con Jaime Hernández, con David Plaza, con Florent Brart, con Pascal Linot, en fin. Lo que pasa es que ahí siempre queda esa duda de los 2 bloques, ¿no? Lo que es el bloque español y el bloque francés. Vamos a ver cómo puede manejar eso Juan, porque es un equipo muy potente, pero en el que yo creo que de salida efectivamente Moreau va a tener más rango que Ángel Casero, pero hay que ver cómo te va llevando la carrera, ¿no? Hombre, lo que pasa es que Casero también el año pasado sufrió una caída de etapa en Momentus, y ahí no quedó del todo eliminado, pero sí, es un corredor que se puede adaptar y puede aspirar a luchar por el podio en el Tour de Francia, ¿no? También surgió Joseba Beloki, Moreau tuvo que conformarse ante el poderío del corredor vasco, pero yo creo que los 2 líderes van a ser claros por parte del Festina, y que luego sea la carrera la que decida. Vamos a Martubelia, hemos visto llegar a una Llosa, el corredor del conjunto evanesto.com, que como nos decía al principio de la volta, pues no sabía muy bien cómo iba a estar, y al final no se ha visto metido ahí en la lucha. Vemos ahora también a Aimar Zubeldia, que está haciendo un buen tiempo. Muy bueno, porque 35-21 se coloca segundo, como pueden ver, por delante de Marcio Brusegin. Ahora la clasificación de la etapa con Garmendia primero, Zubeldia 19 y Brusegin a 22 segundos. Ahí Fernando, que no termina por dar caza a Eladio Jiménez, también posiblemente pequeño respiro, coger, bueno, respiro relativo, ¿no? En plena extensión y al máximo esfuerzo, pero ya para terminar el último tramo, ¿no? Han visto cómo ha pasado a falta de 4 kilómetros de meta, es el terreno ahora un poquito más suave, y lógicamente también Eladio tiene otras cosas que decir, ¿no? No se va a dejar coger, y esto posiblemente a Fernando también es un punto de referencia positivo. Si las piernas le responden, pues bueno, para exigirse en estos pocos kilómetros que le quedan ya de esta Volta a Cataluña, exigirse todavía un poquito más.
Ahí sí que parece que se ha acercado bastante el corredor aragonés. Yo creo que cuando comienza la dureza se aproxima más, ¿no? Y esto es lo que le permite a Fernando, pues como es ahora ya prácticamente, estar en esa fase de darle caza y seguir hacia adelante, ¿no? Olvidarse si se pone a rueda o no y hacer su contrarreloj. Para Eladio, desde luego, le va a venir bien, ¿no? Porque Fernando le va a servir darle ese último empujoncito también en lo que resta de contrarreloj. El líder, perdona, Fernando Escartín, estaba pensando ahora en Igor, a ver si podemos ver pronto ya al hombre que de momento sigue ahí jugando con esos 20 segundos de margen respecto a Joseba Bellocchi, el hombre que hasta ahora está marcando los mejores tiempos. Recuerden que Aitor González ha perdido ya 20, mucho más de 20 segundos. 1 minuto 20 segundos en el punto intermedio que teníamos controlado nosotros. Y ahí viene a Joseba Bellocchi, que sigue rodando súper suelto, muy rápido. Es que parece ni que hay subida ahí. Yo creo que es uno de los descansillos relativos que hay en esta ascensión, pero se le ve, como comentaba antes Manolo, con muy buena cadencia de pedaleo y esto siempre es positivo, porque luego cuando te endurece, se te pone un poquito la rampa para arriba, tienes ahí todavía potencial, ¿no? En las piernas, es una explosividad que te permite superar esas pequeñas zonas donde el desnivel aumenta, ¿no? Y por eso es bueno siempre ir con un buen porcentaje, una buena cadencia de pedaleo. Ernest, no sé si tú nos puedes dar alguna referencia sobre Igor ahora. Sobre Igor, de Joseba sobre Igor, vamos a preguntárselo a Manolo, será lo más fácil. También que sí, cuando pases a 4 kilómetros de meta, si no lo puedes decir, sería ideal. Que he tomado ahí referencias con Fernando Escartín por esa lucha que están manteniendo los dos de 6 segundos siempre a favor de Joseba Bellocchi, pero si pudiésemos saber también cuándo pasa ahí Joseba. Carlos, Sí, Ernest. que tiene, me dice Manolo Sainz, 45 segundos mejor Joseba que Igor. Sí, pues en este momento sería el líder virtual de la carrera, el corredor del conjunto 11. A ver, Ernest, si puedes efectivamente decirnos. Ahora sigues con Joseba. Sí, si acaso me paro, ¿no? Cuando pase por el kilómetro 4, Ernest No, ya ha pasado, yo creo. ¿Ya, No, ya lo ha pasado y tanto. Ya lo ha pasado. Claro, es que dan 2 minutos la diferencia de Fernando y Joseba, o sea, es prácticamente acto seguido, ¿no? Bueno, acto seguido, 2 minutos de margen. La lucha por el triunfo de etapa que parece que va a estar entre el corredor del conjunto Coast, Fernando Escartín. Y Fernando, si esa diferencia sigue manteniendo, es posible que también se aupe al segundo puesto de la general, ¿no? Son 48 segundos de ventaja lo que tiene Igor González Galdeano sobre Fernando Escartín, y si han dado esos 46 segundos, pues ahí va a estar un poco ajustado entre Fernando e Igor. Es esa segunda plaza en la clasificación general. Pues sí que puede ser, efectivamente, que como mínimo la tercera plaza sí que parece que la puede tener al alcance el corredor aragonés del equipo alemán. Ahí está Óscar Sevilla, corredor que ha vuelto aquí a la competición en la Volta después de esos problemas de la alergia que tuvo en Asturias. Le impidieron competir en bicicleta vasca y bueno, vamos a ver. Óscar tiene que conocer el Tour, de momento en el Giro ha hecho cosas interesantes en la Vuelta, pero siempre, y a veces supongo que es difícil explicarlo, ¿no? Pero el Tour siempre tiene algo diferente que hace que sea una carrera mucho más difícil para un corredor joven. Ernest. Meta con Joseba Bellocchi y vamos a tomar las referencias con Aitor y sobre todo con Igor González de Galdeano. Perfecto. Ahí está ahora Luis Pérez. Buena carrera también el madrileño del conjunto Festina, por cierto, que también va a estar en el equipo del Tour. Me había olvidado antes cuando los citaba. Y Luis Pérez, que acaba en el lugar número 25 de la etapa, lejos de los mejores. Sí, ayer se le hizo un poquito lo de Aitor González, aunque Aitor pudo aguantarlo mejor, pero ya se le hizo un poquito dura la etapa de montaña y aquí, bueno, es un corredor que anda bien también contra lo, pero cuando las piernas no van y con etapas tan duras y tan seguidas, no recuperas, vas acumulando cansancio y aunque llegues en un terreno donde podrías lucirte, lo de siempre, ¿no? Si el motor no va, pues por mucho terreno favorable que tengas para ti, no terminas de conseguir ese buen resultado. Ahí vemos de nuevo a Aitor González. Atención, porque el próximo hombre en llegar aquí a la línea de meta
va a ser Fernando Escartín. Recuerden que ha superado a Eladio Jiménez, del corredor del conjunto ibanesto.com. Y ahí vemos ahora ya a Igor González de Galdeano, de mucho más peso, que está defendiéndose como puede en esta contrarreloj, intentando mantener ese maillot blanquiverde de líder de la Volta. En esa zona de descanso está ya el corredor del conjunto Onceroski. Le quedan pues 3 kilómetros aproximadamente para el final de la contrarreloj, aunque evidentemente, y él la verdad es que lo dice desde ayer, pues se corre un poco más tranquilo, ¿no? Si tienes a un hombre como Joseba Beloki, que es el siguiente, que está en la clasificación general y que te puede controlar la carrera. Ahí viene Fernando Escartín con muchísimas ganas, como pueden ver, el corredor de Viescas, afrontando ya estos últimos metros de la contrarreloj de la Rabasa. Lo que sí que está claro que va a hacer mejor tiempo ahora, son 33 minutos 49 segundos, 50 poquito a poco, pero que va a batir notablemente a su compañero de equipo, Aitor Garmendia. Ahí le vemos entrando ya en línea de meta, algo más de un minuto incluso respecto a Aitor Garmendia. No, un minuto justo. Un minuto justo. Impresionante, vamos. La diferencia de Fernando Escartín, excelente sin duda. Pues, hombre, ahora que habría que buscar mucho, porque Fernando lleva muchos años de corredor, pero esto puede ser la cronoescalada de su vida para Fernando Escartín, el aragonés, que se ha colocado líder de la contrarreloj con 34.02 98, es decir, van a ser 34.03 al final el tiempo del corredor del conjunto Coast. Ahí vemos ahora a Igor González de Galdeano. Igor tiene un estilo engañoso, aunque se le ve así, que parece que no va tanto como Joseba Beloki, es porque el pedaleo es diferente. Igor es un hombre que maneja piñones un poquito más pequeños, su cadencia por lo tanto siempre es inferior, pero que la bicicleta camina y rápido, ¿no? Pero yo creo que ante el poderío de Joseba Beloki, un terreno mucho más apropiado para sus características como es la montaña, pues yo creo que el único hombre que va a estar próximo, como ha demostrado hasta ahora, va a ser Fernando Escartín, ¿no? Pero que Igor yo creo que va a hacer una grandísima contrarreloj igualmente. Ahí está Joseba Beloki ya cogido por nuestras cámaras en la línea de meta. El corredor del conjunto Onceroski, que recuerden marcaba mejor tiempo pero con poquita diferencia. Según nuestros tiempos eran entre 6 y 8 segundos y le daban 20 segundos Manolo Saida a él respecto a Fernando Escartín. Ahí va a estar con Fernando. ¿Sí, Ernest? 1.42 de meta entre Joseba Beloki y Aitor González. Ahí vamos a ver el tiempo de Joseba Beloki, que efectivamente yo creo que va a ser mejor que el de Fernando Escartín. Sí, seguro. Joseba Beloki va a ganar la contrarreloj y va a ganar la Volta a Cataluña. 33 minutos 47 segundos, 15 segundos mejor que Fernando Escartín, que ha hecho 2 días de carrera, porque no solo hoy, sino ayer y hoy, sensacionales para el corredor aragonés del conjunto Coast. Pero Beloki es un rival muy duro en este tipo de contrarrelojes. Y la victoria de etapa y la general que van a ser para el corredor del conjunto Onceroski, que decía que él quería llegar con una victoria antes del Tour. Pues mira, al final van a ser 3: Barcelona, Rabasa y la general de la Volta. Recuerden también que Armstrong va a ganar la Vuelta a Suiza, es decir que 2 de los hombres que van a estar ahí en la terna de favoritos para el Tour demuestran que llegan muy bien. El otro es un Ulrich que, bueno, corre a su manera y ha hecho el Giro como simple entrenamiento de cara al próximo Tour de Francia. Y de una manera u otra, pues ese magnífico resultado de Onceroski en esa contrarreloj del primer día, pues ha sido significativa, ¿no? Fue 1 minuto 35 segundos lo que sacó 11 al COAS, ¿no? Al equipo de Fernando Escartín, y esa ventaja pues ha sido muy difícil de recuperar por parte de Fernando Escartín. Ernest. Sí, ha pasado Igor González de Galdeano a 2 de meta, 55 segundos la diferencia con Joseba Beloki. Él tiene hasta 34.07 para mantener el maillot blanco y verde de la Volta, pero eso realmente parece difícil. Por cierto, ya que les comentábamos esto de Ulrich, este año, como hicimos ya el año pasado, les estamos preparando algunas cosas para el Tour. Entre ellas, pues la evolución física de los corredores durante toda la temporada, y ayer cuando nos entregaron las gráficas de Ulrich, ellos consideran siempre una progresión. Lo normal es después de una gran vuelta que el corredor pues tenga un momento de reposo, ¿no? Pero ellos han tomado el Giro simplemente como un camino, ¿no? Y incluso se lo comentábamos al doctor del equipo Telecom y decía, no, porque no hacía, ¿no?, ningún descanso después de una gran vuelta. Y dice, no, es que esto es un camino, es decir, aquí no hay descanso. Él está entrenando y está trabajando porque tiene que seguir mejorando de cara al Tour de Francia. Sí, sobre todo para Jan Ulrich, que su problema siempre es un poquito el peso, ¿no? No porque ya no esté más o menos en forma y en un peso aceptable, sino
como hacía Miguel, ¿no? Ya conoce más o menos su peso ideal y sabe que es importante, sobre todo cuando hay un rival que batir, como es el americano Lance Armstrong, ¿no? Hay que empezar ya el primer día en la prólogo, esos segundos de diferencia a favor a uno u otro, posiblemente tenga un factor psicológico importante, ¿no? Luego estará esa segunda cita importante, como la contrarreloj por equipos, y entonces esos segundos que al principio, en las primeras etapas, se maneja, hacen un factor psicológico de positivo, de confianza, de que este año voy a poderle batir, o que este año al final no va a poder ser, ¿no? Y entonces yo creo que Jan Ullrich mimará mucho sobre todo este arranque del Tour de Francia. Está Igor a punto de pasar ya bajo la pancarta del último kilómetro. Hemos visto a Aitor González a 400 metros tan solo ya para el final. Los dos últimos corredores que quedan por finalizar esta cronoescalada a la Rabasa, pero con prácticamente todo decidido ya en favor de Joseba Bellocchi. Aquí está jugando la segunda plaza, ¿eh? Sí, sí, nos iba a decir ahora justo, y lo que parece ya es que Fernando va a ser tercero, porque este hombre estaba marcando unos tiempos quizá algo más discretos de lo que se esperaba, pero yo creo que ese matiz que ha hecho Pedro es importante, ¿no? Quizá Aitor nunca había disputado dos etapas de montaña tan duras y luego una contrarreloj. Sí, sobre todo dos etapas de montaña al máximo, ¿no? O sea, yo creo que rindió incluso por encima de su momento de forma actual, y esto, claro, creas un lastre, ¿no? de castigo a tu cuerpo, que luego la cosa es una disciplina como esta de contrarreloj que él se defiende muy bien. Tienen el tiempo de Aitor González, 35 minutos y 29 segundos. Va a perder la posición de podium el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca en favor de Fernando Escartín. Así pues, Joseba Bellocchi, y vamos a ver, entre Igor y Fernando Escartín se va a jugar esa segunda o tercera posición por detrás de Joseba Bellocchi. El último corredor que queda por llegar a la línea de meta. En los dos últimos años, los corredores que han salido de líder aquí habían ganado la contrarreloj también. El caso de Manolo Beltrán y el de José María Jiménez. Y vamos a ver ahí, observen el rostro de esfuerzo, y le están diciendo que hay que luchar hasta la línea, que no se puede parar ni un momento para intentar defender esa segunda posición. Hay que decir 34 minutos 50 segundos, dependerá si es inferior a ese tiempo, que va a ser, yo creo, va a conseguir terminar en segunda en la clasificación general. Todo lo que sea por encima de los 34 o 50 segundos sería a favor de Fernando, pero como ven, no va a poder ser así. Así es, con 34 minutos y 42 segundos se coloca segundo en la general de la Volta. Victoria pues en la contrarreloj para Joseba Bellocchi, también en la Volta a Cataluña. 33 segundos en el podio Igor González de Galdeano, y tercero Fernando Escartín, 41 segundos. Bueno, excelente, ¿no? El rendimiento de 11, Eroski, que coloca a dos hombres en el podium y a dos corredores, como pueden ver, también entre los tres primeros de la contrarreloj. De todas maneras, queda claro también que Joseba y Fernando han hecho una contrarreloj superior al resto de corredores aquí en la Volta. Sí, la verdad es que los dos han marcado unas diferencias sensacionales, ¿no? Porque lo otro ya está un poquito más ajustado, dentro que ha habido también esas diferencias notables entre uno y otro, ¿no? Pero yo creo que la actuación de Fernando y Joseba ha sido muy bonita. Joseba Bellocchi, más contrarrelojista posiblemente desde siempre, de sus inicios en el ciclismo, pues ha demostrado que ahora ya su preparación para el Tour de Francia es la ideal, sensacional, sin ningún problema, y que simplemente un hombre en un gran momento de forma y con un gran punto de honor, como lo tiene siempre Fernando Escartín, ha sido el rival al final más duro, ¿no? Pero vuelvo a recordar que esa contrarreloj del primer día, donde todos los equipos perdieron mucho tiempo respecto a la 11, ha sido un lastre pues para que romper un poco el dominio que han mantenido en esta Vuelta a Cataluña 11 Eroski. Aitor González, que va a quedar cuarto, Óscar Sevilla quinto. Bueno, son posiciones tan importantes para dos corredores que van a estar en el Tour. Ya vemos de nuevo el ritmo sensacional de Joseba Bellocchi, que si no se llega a encontrar con un Fernando Escartín quizás por encima de lo esperado, hubiera arrasado en esta contrarreloj el vitoriano. En el momento ya que entraba en línea de meta el ganador de la contrarreloj y el ganador final de la Volta, un hombre que está muy metido en la cabeza de Armstrong, siempre habla Armstrong de él, y ojalá vaya a ser ese gran rival para el americano en el próximo Tour de Francia y pueda confirmar ese podium. Sí, porque no solo Joseba anda fuerte en una contrarreloj en cronoescalada y siendo un terreno suyo la montaña donde siempre se había distinguido, sino también, como el año pasado
en la Vuelta a Romandía, en Suiza, ganó una contrarreloj llana, ¿no? Y eso ya todavía dice, sí, bueno, pues le gano tiempo en el llano, ¿no? Pero es que yo creo que va a estar muy difícil, incluso un Lance Armstrong muy esperado, que pueda meter mucho tiempo a un hombre como Joseba Beloki, que luego al final mantiene una grandísima regularidad y a ver qué pueda pasar, ¿no? en este Tour de Francia. Yo creo que desde el punto de vista de los españoles, yo creo que vamos a vivir un Tour de Francia donde los españoles, no solo con Joseba, sino con Igor, con Óscar Sevilla, seguro, con Ángel Casero y con 11 como luego equipos de Banesto y Banesto.com como de Euskaltel muy activos, ¿no? Para mí me falta más etapas de montaña, ¿no? Donde el carácter español siempre genuino de escalador poderlo lucir más. Pero bueno, esperemos que las 3 de grandísimas y durísimas etapas que hay de montaña sean suficientes para mostrar el poderío del ciclismo español internacional en estos años. El Tour que cada día está más cerca. Este sábado, no el próximo. Recuerden que el próximo domingo va a disputarse el Campeonato de España, que también van a poder seguir aquí a través de la 2 dentro del programa Estadio 2 en León, el Campeonato de España de ruta, y posteriormente el próximo sábado en Dunkerque, ahí rezando un poquito para que el viento y la meteorología y la lluvia sean lo mejores posibles. Empezará un Tour que va a tener, como siempre, una primera semana muy complicada. Este año se pasa por Bélgica y eso siempre es una motivación extra para equipos como el Domo, como el Lotto, incluso para Rabobank, ¿no? Por la cercanía, equipos que ahí van a entregarlo todo. Hay equipos franceses que saben que se han metido un poquito con calzador en el Tour, que tienen que justificarlo lo antes posible, porque el Tour sí que pasa factura, y hay este tipo de equipos como la France DG, como el Big Mat. Bueno, Big Mat siempre tiene a Ulot, que le puede hacer algo en la montaña, pero equipos que saben que tienen que devolver un favor, ¿no? Y eso va a ser una primera semana de Tour con muchísima tensión, con muchísimos nervios, y pues ahí siempre un poco rezando, ¿no? Que la suerte te acompañe, que te pillen los menos problemas posibles, las menos caídas posibles, para que cuando se llegue, yo creo que a partir de después de la contrarreloj por equipos, ¿no? Ya se clarifica un poco las cosas y ya la gente se va poniendo un poco en su sitio. Sí, pero eso sí que es verdad. Yo creo que, bueno, eso a lo mejor se serena en cuanto a la general, pero en cuanto a la lucha que se vive el día a día en el Tour de Francia por la victoria parcial de la etapa, escapadas, cortes, abanicos, caídas, aire, lluvia, frío, como es posible que suceda, ¿no? Por la zona que se va a discurrir las primeras etapas del Tour, van a ser elementos que en otras carreras siempre no hay, ¿no? Aunque se puede decir que a lo mejor se den unas circunstancias muy parecidas, pero la dureza que tiene el Tour de Francia siempre yo creo que es esa primera semana anónima para muchas veces, para el gran público e incluso para la retransmisión, ¿no? Esa lucha que hay de codo con codo entre los ciclistas, esa tensión que acumulan desde el kilómetro 0, ¿no? Hasta la línea de meta. Eso te va minando fuerzas que luego cuando llegan las etapas donde tú crees que te vas a lucir, ves que, como ha pasado hoy a algunos, ¿no? Que das al acelerador y que el acelerador no se mueve, el vehículo que sigue ahí como atascado y muerto. Y es que esas energías y esas fuerzas que se gastan en esa primera semana son luego tan necesarias en días venideros, que hace que como las hayas no tirado ni malgastado, sino que has utilizado para seguir metido en carrera, luego no tienes a lo mejor esas sensaciones que tú cuando te presentabas al Tour de Francia, y comparándote con otros corredores ves que no tienes, ¿no? Y es que el Tour pues siempre tiene algo diferente, ¿no? Que es sobre todo esa semana muy dura para el ciclista. Pero bueno, estaremos con helicópteros, con cámaras, para contárselo a todos ustedes, ¿no? En un Tour que, como decía Pedro, yo creo que va a empezar con mucho optimismo para el ciclismo español. De entrada ya 4 equipos, esa presencia de Euskaltel, que es un equipo que seguro va a luchar muchísimo también para justificar, o no, porque de hecho la invitación se la ganó sobradamente, ¿no? Al Tour de Francia. Ellos sí que no pueden ser sospechosos de haber sido metidos ahí con calzador, sino que han trabajado mucho durante todo el año para poder ganarse esa plaza. Y vamos a ver ahora allí pues lo que pueden hacer con hombres como, bueno, David Echevarría, que es el hombre que básicamente tiene experiencia en el Tour. Íñigo Chaurreao también lo ha corrido, pero el resto de corredores como Aymar, como Roberto Laiseca, Castresana, etcétera, pues van a ver, ¿no? También cómo es eso, ¿no? Que como siempre dicen los corredores, la primera vez que vas ahí... Sí, es que te meten el...
Este espacio te lo ofrece telefónicaonline.com. Telefónica.